Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José, les doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver operadores lógicos, operadores comparativos y operadores aritméticos que se utilizan en este lenguaje. Así que, pues es muy sencillo. Simplemente, si por ejemplo estamos tratando con números, es sencillísimo. Si queremos hacer un 5 más 3, pues simplemente es poner eso como si fuera una calculadora. Si queremos dividir, pues igual. Si queremos hallar el resto, podemos utilizar estos operadores. Se pueden utilizar así con su operador o se puede llamar una función que es la equivalente. Por ejemplo, si yo aquí pongo 5 y luego pongo las comillas francesas, que son así al revés, ¿no? En otra dirección, 5 dividido entre 2, pues me va a salir el número entero. Y si le pongo, por ejemplo, 5 mod 2, me saldrá el residuo o el resto. Así que pues esa quizás sea una función útil para cuando queremos hacer comprobaciones de números que son divisibles, que dan un resto cero. Entonces, pues el resto de cosas pues es prácticamente intuitivo. 5 por 9, 7 menos 3, ¿no? Pues es de lógica, ¿no? Entonces también podemos utilizar todo esto combinado con paréntesis. Por ejemplo, 7 menos 2 por 2, pues ahí lo tienen, ¿no? También pueden utilizar los paréntesis. Entonces ahora vamos a ver los operadores lógicos. Haskell funciona con true y false, pero tiene que ser con mayúsculas. Si yo aquí utilizo true a secas, así, ¿ves? No funciona porque está con minúsculas, pero si le pongo su mayúscula, ahí así, ¿no? Entonces, los operadores para decir y, la condición y se escribe así, y la condición o se escribe así. Prácticamente, bueno, es igual que si venimos de lenguajes más conocidos como Java y C++. Así que, pues, true y false me da un false. True or false me da un true. Si queremos hacer preguntas, pues 5, bueno, sí, 5 igual a 6, false. Si yo aquí pongo 7 igual a 7, uy, perdón, 7 igual a 7, true. Si queremos preguntar si son diferentes, quizás estamos acostumbrados a utilizar esta expresión, pero no es la que corresponde, se hace así. Entonces 7 diferente de 3, true. Esto es pues como si fuera la combinación de cuando escribimos en matemáticas, realmente que algo es diferente, ponemos un igual y después una barra invertida como tachándolo, ¿no? El igual y la barra, pues esto es lo que aquí se trata de simular. Entonces, 7 diferente de 3, pues sí, 7 diferente de 3. 7 mayor que 3, true. 7 mayor o igual que 7, sí. 7 mayor que 7, pues es false. Ahí lo tenemos, ¿no? Pues es sencillísimo. Estos son los operadores lógicos de comparación. Igual sucede con el menor. 4 menor que 9, pues es true. Y recuerden que esto también se puede combinar, ¿no? Entonces podemos preguntar 7 igual a 4 más 3, así con sus paréntesis, pues true. Si lo que queremos es negar algo, en lenguajes como Java y C++, lo que hacemos es, por ejemplo, si queremos negar algo verdadero, ponemos así y luego ponemos el true, pero esto aquí no funciona. Aquí se pone con not true, false. Entonces tiene que ser, no es este operador, sino que es el operador not. Bueno, pues este ha sido este vídeo. Ya hemos visto operadores un poco aritméticos, ¿no? Para hacer operaciones de números, y también operadores lógicos y de comparación con el true y false. Interesante que si queremos sumar números que sean diferentes tipos, pues se puede hacer. No es necesario especificar los tipos. Por ejemplo, pongo 8 más 3.2 y ahí me lo suma. No hay que especificar nada. Aunque este sea un entero, un decimal, eso ya Haskell lo interpreta. Pero lo que no puede hacer es sumar atributos que tienen diferentes tipos. Por ejemplo, 50 más hola, pues no me lo concatena, me da un mensaje de error. Y si yo quiero juntar dos frases, por ejemplo, hola más mundo, pues no me hace nada, porque no se hace con el operador más. Así que se hace con este operador. Tengo que poner hola más mundo y siempre en comillas para que entienda que todos son cadenas de textos y que ahí sí tienen el mismo tipo y ya se puede concatenar. Ahora sí, ¿vieron? Entonces para concatenar cadenas no se pone más, se pone más, y para hacer operaciones entre diferentes tipos de valores tienen que ser del mismo tipo. Eso es algo que es bien estricto Haskell con ese tema. Si no es del mismo tipo, pues te rechaza. ¿Ok? Así que bueno, pues esto es por este vídeo y espero que les guste. Pueden dar like, suscribirse y compartirlo y nos vemos en siguientes tutoriales.